A todos, bienvenidos a esta jornada online de presentación del plan de ayudas a las instalaciones térmicas del Ayuntamiento de Madrid, el conocido ya como Plan Cambia 360. Bueno, lo primero, desearos a todos que os encontréis bien de salud y pediros disculpa por la premura con la que hemos remitido la convocatoria para esta jornada. Pero estamos en fechas complicadas y al publicarse el plan de ayudas el pasado viernes no hemos querido esperar para poder explicarlo. Comentaros, como ha dicho Ana, que la jornada se va a grabar y estará disponible en nuestro canal de YouTube para que podáis visionarla cuando queráis. Solo recordaros que la gestión de estas ayudas va a ser llevada a cabo por Agremia, al haber sido designada por el Ayuntamiento como entidad colaboradora, pero que no obstante lo cual, el que otorga las ayudas y decide siempre al final es el Ayuntamiento de Madrid. Para comentar y explicar este ambicioso plan vamos a contar con Fernando del Valle, jefe del Departamento de Tecnologías Limpias del Ayuntamiento, y con Miguel Ángel Sagredo, que nos explicará también luego el proceso de trámites, plazos, etcétera, responsable del Departamento Jurídico de Agremia. Especialmente quiero agradecer a Fernando su disponibilidad para estar con todos nosotros hoy y su implicación para que estas ayudas hayan salido adelante. Recordar, como ha dicho Ana, que disponéis de un panel de preguntas y respuestas que podéis ir escribiendo vuestras dudas en cualquier momento y que al final de la jornada serán respondidas en directo por Fernando o Miguel Ángel. Y que cualquier duda que tengáis después tenéis a todo el equipo de Agremia a vuestra disposición para resolverlas. Y ya sin más, cedo la palabra a Fernando, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias, Inma. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por asistir. Como ha dicho Inma, teníamos mucho interés en divulgar cuanto antes fuera posible la convocatoria de este plan para que llegue al mayor número de posibles beneficiarios y consigamos el fin último, que es retirar aquellas instalaciones más consumidoras de energía y que producen más emisiones contaminantes a la atmósfera y sustituirlas por instalaciones que nos den una mejor calidad ambiental en la ciudad de Madrid. Vamos a iniciar con la presentación y, como han comentado, cualquier duda que haya, pues la respondemos al final. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Bueno. Esta línea de subvenciones que se llama para la regeneración urbana y eficiencia energética se encuadra dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, que se publicó un avance de esta estrategia ya hace prácticamente 2 años, en el que, en lo referente a las instalaciones térmicas en los edificios, hacía una mención expresa a una prioridad, que era retirar las instalaciones que utilizaban combustibles sólidos de origen fósil, que utilizaban carbón como fuente de energía, y para las que se preveía, y como ya se ha plasmado en la ordenanza que veremos a continuación de calidad del aire y sostenibilidad, que a partir del 1 de enero de 2022 no puedan funcionar. Por tanto, en esta convocatoria de subvenciones, al igual que la del año pasado, ha habido una dotación presupuestaria especialmente dirigida a las instalaciones térmicas centralizadas que utilizan todavía carbón como combustible, para que sus propietarios reciban esta ayuda económica para sustituirla, para renovarla, puesto que a partir del año que viene ya no podrá seguir funcionando. Además, el siguiente foco en el que se ha puesto el Ayuntamiento su interés en renovar las instalaciones térmicas, también por motivo de mejora de la calidad del aire y de las emisiones a la atmósfera, principalmente de partículas y de óxidos de nitrógeno, son las instalaciones que consumen gasóleo. Así, en este mismo año, el alcalde presentó un nuevo documento en la hoja de ruta de neutralidad climática para el año 2050, en la que se plasma una ruta muy realista sobre cómo conseguir una importante reducción de emisiones en la ciudad de Madrid. Y para esa reducción de emisiones en el ámbito de las instalaciones térmicas, se contempla, como no puede ser de otra manera, la electrificación progresiva de la generación de calor y frío, a través de la utilización de las bombas de calor de accionamiento eléctrico, pero se tiene también muy en cuenta el enorme parque de instalaciones térmicas existentes en la actualidad que están basadas en la generación de calor en procesos de combustión. Sí, tenemos no datos exactos, pero sí estimaciones bastante precisas de que podríamos estar funcionando cerca de 4.000 instalaciones centralizadas con combustión, principalmente gasóleo, otras tantas, mayor número incluso con calderas de gas natural, incluso ya algunas no muy modernas, y en el ámbito doméstico, por no citar calderas domésticas murales, que en la ciudad de Madrid serían más del 1.000.000. Por tanto, tenemos un gran trabajo por realizar en estas instalaciones térmicas centralizadas y también descentralizadas,
para retirar los sistemas de combustión y sustituirlos por otros sistemas en los que no se produzcan emisiones contaminantes, o esas emisiones contaminantes que se produzcan estén más reducidas por utilizar sistemas de condensación, combustibles más limpios como el gas natural u otros sistemas. Como hacíamos mención antes, ya está publicada y vigente la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, según la cual muy expresamente se prohíbe la utilización de combustibles sólidos de origen fósil, es decir, se prohíbe la utilización de carbón en las calderas de calefacción a partir del 1 de enero del año próximo. Si no hay una posible prórroga, hay contemplado un régimen, por supuesto, sancionador en caso de que no se cumplan con estas exigencias y lo que es más importante, es decir, esto ya estaba, se venía anticipando, como todos sabéis, en el RITE desde hace ya más de 10 años, un problema de redacción no permitió aplicarlo. Y bueno, se ha venido a plasmar a esta ordenanza municipal que pretende mejorar la calidad del aire y retirar este combustible muy contaminante, no solamente en su funcionamiento, sino también incluso en su acarreo y transporte. Con lo cual, es también previsible, tal y como se plasma en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno, Medio Ambiente y Movilidad entre el periodo 2021-2023, que este sea el último año que se den ayudas para la transformación de este tipo de instalaciones. El año que viene ya estarán directamente prohibidas. No habrá ayuda a hacer algo que ya no puede funcionar, con lo cual este año debería tratar de eliminarse ese centenar de instalaciones que creemos que todavía quedan en funcionamiento. Así, en el Plan Estratégico de Subvenciones se contempla, y así lo ha retomado la convocatoria que se ha publicado el pasado viernes, 4 ámbitos de actuación dentro de esta convocatoria, uno más que los que había el año pasado. En el ámbito cero carbón, que es para instalaciones que utilicen carbón como combustible, el de calderas de gasóleo, que utilicen gasóleo, lógicamente. Luego, un ámbito de climatización eficiente y sostenible para pequeñas y medianas empresas, en el que ya entraremos un poquillo más en detalle y que, viendo los resultados de la convocatoria 2020, es el que más flaqueó. El interés principal de este plan es retirar los CHCs o todos los HFCs, todos los refrigerantes que por la obsolescencia de los equipos de climatización o sean más perjudiciales para el medio ambiente o hagan que los equipos ya estén funcionando a unos rendimientos más bajos. Y por último, una línea nueva que hemos denominado calefacción y agua caliente sin emisiones, que está destinada al sector doméstico. El destinatario, como veremos luego, son personas físicas, edificios residenciales, y lo que se pretende es iniciar la penetración de la bomba de calor como generador de calor para instalaciones en las que hasta ahora se han venido utilizando generadores de calor por combustión. El reparto entre los distintos ámbitos es el que está más dotado, aunque no lo parezca, proporcionalmente es el de cero carbón, con 2 millones de euros reservados. Luego sería el de calderas de gasóleo, con 8,5 millones, proporcionalmente al número de instalaciones existentes es el de carbón el que tiene mayor dotación. Luego, el de climatización eficiente y sostenible para pymes tendría 1,5 millones y calefacción y agua caliente sanitarias en emisiones 1.310.000 al remanente. De tal manera que hace un total en ayudas de 13.310.105 euros. Se ha metido una condición este año para que los fondos se puedan reasignar al finalizar el periodo. Es decir, como veremos luego, y luego detallará también Miguel Ángel, las solicitudes se presentarán hasta el 26 de noviembre y si durante ese periodo de presentación de solicitudes alguno de los ámbitos hubiera consumido sus fondos, habrá creado una lista de espera, de tal modo que podrán optar a los fondos que hubieran de excedente en los otros ámbitos, habiéndose establecido una prelación de preferencia entre los distintos ámbitos que, por supuesto, vuelve a tener en cuenta el orden de prioridad que he dicho antes. Lo más importante, el objetivo principal es el retirar el carbón y posteriormente el gasóleo. Dentro de las acciones subvencionables que salen en la convocatoria que salió publicada el pasado viernes, pues en los ámbitos cero carbón y gasóleo hay poca modificación con respecto al año pasado, aunque alguna hay significativa y que lo que busca es tratar de conseguir que alguna de las actuaciones opte por utilizar para la generación de calor sistemas sin emisiones directas, es decir, que se basen en la utilización de bombas de calor de accionamiento eléctrico. El año pasado, como se ha visto también la propuesta de resolución definitiva que salió publicada el año pasado, ya previa al pago de las subvenciones, cuando se publica el decreto de concesión, habéis visto, se ha podido ver que prácticamente todas las sustituciones de salas de calderas de carbón y de gasóleo se realizaron utilizando generadores de calor de gas natural.
una tecnología consolidada, con las calderas de condensación, que sabemos que produce esa disminución importante de emisiones y con su rentabilidad económica. Pero creemos que los pasos se van dando hacia una electrificación parcial al menos, y a largo plazo es mayor todavía, de la generación de calor en instalaciones térmicas, y queremos dar un paso más. Por eso se ha incrementado el incentivo que recibirían aquellas instalaciones en las que se opte sustituir la caldera de carbón o gasóleo por una bomba de calor de accionamiento eléctrico. Haciendo una división entre actuaciones, digamos, cuando se sustituya una caldera centralizada, vamos a hablar en esta primera transparencia, explicar un poco, instalaciones centralizadas de calderas de gasóleo o de carbón, caben dos opciones: o que se opte por utilizar una caldera de gas natural, o que se opte por una bomba de calor de accionamiento eléctrico. En el caso de que se opte por una caldera de gas natural, los incentivos se calculan en función de la potencia térmica nominal de la caldera que se instale, teniendo en cuenta que se va a tener que calcular esa potencia térmica nominal en función de la mayor temperatura de impulsión que se refleja en las características del equipo. ¿Por qué? Pues porque se considera que en edificios existentes que en general no tendrán emisores adaptados para funcionar a una menor temperatura, ese sería el régimen, digamos, por lo menos en el pico. O pudiera ser alguna otra circunstancia, pero eso es el que se ha tenido en cuenta a la hora de determinar cuál es la evaluación del incentivo. Ese sería la primera cálculo para determinar a qué ayuda económica se puede optar. Aparte, hay un segundo límite, que es el porcentaje con respecto de los costes elegibles. Es decir, una instalación de carbón en el sector residencial podría optar una fórmula que sería 110 veces la potencia térmica nominal elevado a 1,05, tal y como muestra en el cuadro, pero al mismo tiempo también los costes elegibles que hay en el presupuesto con el que se haya pedido la ayuda, como máximo darán lugar a un incentivo que sea como máximo el 60% de estos costes, de tal manera que se tomará la menor de estas dos límites entre la potencia, la fórmula que utilizamos con la potencia térmica nominal y el porcentaje con respecto de los costes elegibles. En el caso de que sea gasóleo, el porcentaje en comunidades de propietarios, en edificios de uso residencial particular, pues sería un 40%, mientras que en carbón sube el 60%. Cuando el solicitante sea una entidad que realice una actividad económica, estos porcentajes de los costes elegibles se disminuyen. Se disminuyen a un 40% en el caso del carbón y un 25% en el caso del gasóleo. Hay una singularidad que hay que leer, se ve bien en la convocatoria, pero sobre la que hay que prestar atención, y es que en el caso del carbón, de instalaciones centralizadas que utilicen carbón, se podría subvencionar la descentralización de estas instalaciones, es decir, cuando pasen a gas natural. No se contempla ese incentivo en el caso de gasóleo, es decir, una instalación centralizada de gasóleo que se descentralice poniendo instalaciones individuales con calderas de gas natural no estaría dentro del ámbito incentiva subvencionable, pero sí en el caso del gasóleo. Si una comunidad de propietarios de 10 o 12 viviendas que utilice una caldera centralizada de carbón que decidiera sustituirla por 10 o 12 instalaciones descentralizadas con calderas domésticas murales de gas natural, optaría al incentivo, y el incentivo se calcularía en función de la suma de las potencias térmicas nominales. En el caso de que se opte por una bomba de calor de accionamiento eléctrico, en ambos casos, tanto en el carbón como en el gasóleo, se ha optado por una fórmula sencilla en la que el único límite viene dado por el porcentaje con respecto de los costes elegibles, que en el caso de que sean comunidades de propietarios, edificios de uso residencial, sería el 60% de estos costes elegibles, y en entidades que realicen una actividad económica el 40%. Además, como se conoce el problema que puede existir de rentabilidad por el mayor coste en determinadas circunstancias de estos equipos, si se quiere atender a dimensionarlos para que cubran la demanda punta, se ha previsto también que pueda haber un apoyo con calderas de gas natural, también de condensación, que cumplan los mismos requisitos que se exigen en el caso de que sea toda la sustitución para gas natural, con hasta un 25% de la potencia que se haya instalado en las bombas de calor de accionamiento eléctrico. De tal manera que en ese caso se podrían seguir optando a la ayuda en función del porcentaje de los costes elegibles que describimos en este apartado. Si se superara ese porcentaje de pico, es decir, a otras soluciones mixtas con mayor potencia de gas natural, un 50%, 50%, pues ahí ya tendríamos que irnos a la fórmula de...
Para el caso de instalaciones descentralizadas, es decir, lo que estaríamos hablando de este nuevo ámbito de calefacción y agua caliente sin emisiones, o lo que hemos dicho también en el caso del carbón, que se sustituyan por una descentralización a gas natural, tenemos los dos casos. Cuando se haga con la bomba de calor de accionamiento eléctrico, pues va a haber un incentivo en el que se va a determinar en función de la potencia térmica nominal de la bomba de calor que se instale, que es fijo, menor de 10 kilovatios de 3.000 euros y de mayor de 10 kilovatios y menor de 25 de 4.000 euros. Limitado también de nuevo a un 50% de los costes elegibles que vengan determinado en el caso del presupuesto. Como comentábamos antes, la sustitución de una caldera centralizada de gasóleo por calderas individuales de gas natural no está recogido dentro del ámbito del plan, y una caldera centralizada de carbón por calderas de gas natural sí estaría recogida dentro del plan, pero el incentivo tendría que calcularse como lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué requisitos técnicos tienen estas bombas de calor de accionamiento eléctrico individuales cuando sustituyan ya sea una caldera doméstica mural individual o en algún caso que se llegara a hacer uno colectivo descentralizando? Pues para cuando son equipos mixtos, cuando funcionan a alta temperatura, a 55 grados, se les está pidiendo un rendimiento estacional superior, mayor o igual del 125%, y en el caso de que fueran aplicaciones de baja temperatura, pues sería del 50%. Esto lo podéis, se puede encontrar perfectamente a través de la información que da sobre el etiquetado ecológico y el ecodiseño que proporcionan los fabricantes, y estaríamos hablando del rango en el etiquetado energético de equipos A+. En el caso de que solamente se previese la utilización de estas bombas de calor para la producción de agua caliente sanitaria, aunque el sector residencial es poco probable que se dé esta circunstancia, porque estamos hablando de descentralizado y residencial, pero bueno, si se diera estaríamos pidiendo que el SECOP de HW fuera superior a 2,6, calculado en unas condiciones de clima medio, que son aquellas en las que la temperatura exterior viene considerada de 7 grados. La otra línea, que es un poco más diferente a las anteriores, que es aquella climatización eficiente y sostenible para PYME, que ya hemos dicho que el año pasado no tuvo gran éxito. También es cierto que se dieron las circunstancias tan singulares que estamos viviendo y que no han motivado que mucha gente invierta. Y bueno, esperamos poder tener más éxito este año. Son incentivos de nuevo fijos. Este caso sí que está restringida para pequeñas y medianas empresas, con la definición de pequeña y mediana empresa que viene en el reglamento de excepción por categorías, viene descrito en la convocatoria, lo que es pequeña y mediana empresa, o para autónomos. Con unas cantidades fijas en función de la potencia térmica nominal según las franjas que se describen en el cuadro. De nuevo, se limita también a que sea como máximos incentivo el 50% de los costes elegibles, con lo cual nos quedaríamos con la menor de las cifras, o la cifra fija o ese 50% de los costes elegibles. En cuanto a los requisitos técnicos, vienen a ser los mismos que se marcaban en la convocatoria del año pasado y que están extraídos, pues eso, volvemos a citar los reglamentos de etiquetado energético, diseño, ecodiseño y todos reglamentos europeos que los fabricantes de los equipos pues, pueden acreditar sin ningún tipo de problema. Volvemos a reseñar, dado por el reglamento de excepción por categorías que estamos utilizando para que estas ayudas sean compatibles con el mercado interior de la Unión Europea, al estar dirigidas a entidades que realizan actividad económica, tiene que tener un efecto incentivador la ayuda y, por tanto, la actuación no puede ser anterior a la fecha de la convocatoria. La convocatoria salió el viernes pasado, con lo cual no se podrían subvencionar actuaciones que ya se hubieran encargado, que se hubieran pagado, realizado antes. Es decir, en el caso del sector doméstico, el sector residencial no realiza actividad económica y, por tanto, no tiene esta restricción. La convocatoria contempla actuaciones a lo largo de todo el año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero en este caso, entidad que realiza actividad económica, tenemos esta restricción para respetar el carácter incentivador de las ayudas que nos viene impuesto por los reglamentos europeos que aseguran su compatibilidad con el mercado interior. En cuanto a los costes elegibles, queríamos hacer una pequeña reseña para aclarar las dudas que vinieron surgiendo en la aplicación y que probablemente detalle luego a continuación Miguel Ángel en la convocatoria 2020. Se cita que costes elegibles de manera general son todos aquellos que se incluyan en la partida de la reforma que vayan orientados a mejorar la eficiencia energética de la instalación térmica. Y se
se ha señalado cuáles expresamente se considera que producen esta mejora, pues por ejemplo la instalación de válvulas termostáticas y en instalaciones centralizadas, pues la instalación de repartidores de costos. Se ha considerado necesario, no porque mejore la eficiencia energética, es una actuación necesaria, tanto el desmantelamiento y puesta en seguridad de las instalaciones de abastecimiento de energía, la retirada del depósito de productos petrolíferos líquidos, la limpieza de la carbonera, etcétera. Todo eso, la retirada de la instalación receptora de gas, si lo hubiera cuando se vaya a instalar una bomba de calor de accionamiento eléctrico, todo eso se consideran costes subvencionables, así como esos costes documentales derivados de la generación de la documentación y de la inspección, pues, que nos vengan impuestos por reglamentos de seguridad industrial. Ahora bien, también se excluye expresamente, y volvemos a remarcarlo porque ha habido alguna discrepancia este año en la aplicación de la convocatoria, el IVA y los gastos financieros que haya no se contemplan, es decir, una actuación que se presupuesta en 10.000 euros sin IVA, pues esos son los costes elegibles, que se aplique el IVA, ya luego no se tiene en cuenta determinar los costes elegibles, del mismo modo que no se tendría en cuenta si la actuación está financiada y se aplica un coste financiero, el que sea. El coste es el que se informe. Tampoco se subvencionarían obras de albañilería y obra civil, actuaciones que se puedan contemplar el mantenimiento, contratos de mantenimiento, había que extraerlos de ese presupuesto a la hora de determinar los costes elegibles y, por supuesto, no se contempla ningún pago que no se vaya a efectuar a través de medios bancarios. Aspectos que queríamos reseñar, que hemos aprendido con respecto a la convocatoria del año pasado y que nos gustaría poner de manifiesto una y otra vez para que no provoquen problemas, es que hay determinadas cuestiones que no son opinables o que tenemos que respetar escrupulosamente para que no haya problemas luego con el pago de las subvenciones, y son las que vienen dadas de la aplicación de la normativa que es exigible en el caso de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid, que viene dada por la Ley General de Subvenciones, el reglamento que la desarrolla y la propia ordenanza de bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones que tiene el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos. Además, adicionalmente, en este caso, tenemos que tener en cuenta que aquellas entidades que realicen actividad económica, las ayudas que puedan recibir tienen que ser compatibles con el mercado interior de la Unión Europea y, por tanto, se tiene que aplicar en este caso, porque así lo dice la convocatoria, el reglamento de excepción por categorías que limita las cuantías, ese 40% que hemos señalado antes, y bueno, una agrupación de sumas de ayudas que no se va a llegar, son muy elevadas. En cuanto a los requisitos, hemos querido reseñar el qué. Pues que nos ha sorprendido, especialmente con comunidades de propietarios, los problemas que ha habido para acreditar la ausencia, que está al corriente con las obligaciones tributarias y con la seguridad social de estas entidades, por un problema que conocerán en profundidad quienes estén trabajando con comunidades de propietarios o administradores de fincas, y es la letra que utilizan en el número de identificación fiscal, que hubo una actualización, una orden del Ministerio de Hacienda de hace años, pero no todas las comunidades de propietarios se actualizaron y eso provoca algún problema a la hora de hacer esta consulta. Con lo cual, recomendamos que, dado que la consulta es accesible a través de una firma electrónica, se puede tener online de la agencia tributaria, aparte de que se nos habilite a nosotros a realizar esa consulta cuando tengamos que hacerlo previo al otorgamiento y previo al pago de la ayuda, pues que se pueda anticipar la posible aparición de estos problemas y solventarlos con la agencia tributaria, porque es con la que principalmente se han encontrado este tipo de problemas. La justificación de los pagos que se hayan hecho antes de que se cierre el plazo de justificación de haber realizado la actuación. Es decir, si no hay un plan de pagos aplazado, pues se tiene que justificar que se ha pagado todo. Y si hay un plan de pagos aplazado, que se vayan haciendo pagos mensuales o bimestrales, según la frecuencia que se establezca en ese plan de pagos, habrá que acreditar que se han hecho todos los pagos que corresponden desde la suscripción del pertinente contrato hasta la fecha de justificación. Y si no, pues eso se puede considerar un problema a la hora de pagar toda o parte de la subvención. Hay que declarar otras ayudas que se hayan solicitado y aquellos expedientes de reintegro de subvenciones en los que uno pueda estar incurso, y hay que tenerlo cuidado, hay que declarar una solicitud. Y muy importante es que cuando la actuación no se haya contratado antes de la convocatoria, es decir, entidades que no realizan actividad económica y por tanto tienen el plazo para realizar esta actuación a lo largo de todo el año, si han contratado la actuación antes de la convocatoria no habría problema, pero si se hace después,
dado que el importe de la subvención puede venir determinado por el presupuesto, la ley de subvenciones exige que se presenten 3 presupuestos si el importe de la actuación a subvencionar es superior a 40.000 euros y que en el caso de que no se opte por el más barato, se tenga que hacer una memoria que lo justifique. ¿Por qué? Porque si no se opta por el más barato, los fondos públicos que se asignan son mayores. Es totalmente lógico. Por tanto, mucha atención porque este es un requisito imprescindible. Si la actuación se va a realizar con posterioridad a la convocatoria, entonces habrá que aportar 3 presupuestos y en caso de que no se opte por el más barato, una memoria justificativa. El procedimiento lo desarrollará más Miguel Ángel, pero más o menos es lo que conocéis del año pasado. El beneficiario tiene que actuar a través de una empresa instaladora que se tendrá que adherir previamente al plan. Esa entidad de empresa instaladora adherida será la que presente la solicitud, que tendrá que ir suscrita por el beneficiario, y con esa solicitud se hará una reserva del crédito disponible, de tal manera que hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes, que será el 26 de noviembre, se irá detrayendo el importe de aquellas solicitudes que se vayan recibiendo. Una vez finalizado el plazo, se concederá un plazo para presentar la justificación de la realización de la actuación durante el mes de enero de 2022, hasta finalizar ese mes de enero, tras lo cual se verificará toda la documentación y saldrá una resolución, primero una propuesta de resolución, luego una propuesta de resolución definitiva y luego un decreto de concesión en el que se determina que el importe solicitado es correcto o el que corresponda, tras lo cual, una vez publicado en el boletín, ya se procedería al pago de las subvenciones por parte de la entidad colaboradora. Más o menos teniendo en cuenta los plazos que se han manejado en la convocatoria de 2020 y que estamos respetando y esperamos poder hacerlo incluso mejor en el año que viene con la experiencia adquirida, pues más o menos los plazos para esta convocatoria de 2021 serían como sigue. Se ha publicado ya la convocatoria, como hemos dicho, el pasado viernes. Se presentarán las solicitudes y se harán reservas de crédito hasta el 26 de noviembre o posibles inclusiones en lista de espera. Luego habrá que justificar que se realiza la actuación hasta el 31 de enero del 2022 y a partir de ahí se lanza toda la tramitación que viene regulada en la ordenanza reguladora del ayuntamiento y que no se puede reducir, que pasa por una propuesta de resolución provisional, unas alegaciones, propuesta de resolución definitiva y finalmente un decreto del delegado de concesión de las ayudas, tras el cual se procederá al pago. Con lo cual esperamos que el importe de los incentivos, siendo conservador, se puedan ingresar en el cuarto trimestre del 2022. Este año, para que sirva de referencia, ya ha salido la propuesta de resolución definitiva publicada el año pasado, con lo cual estaríamos hablando finales de junio, de acuerdo con un poco con esta planificación que tenemos ahí, y ya solamente quedaría que saliera el decreto del delegado concediendo las subvenciones y que se procediera al pago, con lo cual es posible que incluso se anticipara al tercer trimestre del 2021 el pago de la convocatoria de 2020. Y por nuestra parte, nada más, quedamos luego pendientes para resolver a las dudas que puedan surgir. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos. No sé si Miguel Ángel quieres hacer alguna puntualización o vamos leyendo un par de preguntas que hay. No, vamos a ver, en principio creo que Fernando lo ha explicado claro. Si queréis, ahora expongo yo un poquito más detenidamente el trámite y luego al final hacemos todas las preguntas, pues depende de sobre qué versen, pues a uno o a otro o al que corresponda. ¿De acuerdo? Perfecto, pues nada, adelante, Lo Miguel Ángel. único, le voy a pedir a Fernando si puede dejar de compartir su presentación, porque si no, no sé si me ha dejado compartir a mí. Vale, Ahora. genial. Vale, pues a ver, un segundo. Ahí está. Vale, pues retomando la presentación o la exposición que ha puesto Fernando. No sé si veis en la pantalla correctamente o la veis partida. La vemos partida. Vale, pues un segundo a ver si lo puedo cambiar. La veis bien ahora, ¿verdad? Sí, ahora se ve bien.
Bien, vamos a ver, la aplicación, como ha dicho Fernando, la gestión de las ayudas la tiene que hacer el solicitante, sea quien sea, sean comunidades de propietarios, sean empresas en el caso de la línea para pymes, sean propietarios particulares en el caso de la línea cero carbón, a través de la empresa instaladora que haya ejecutado la reforma de la instalación, como se ha hecho tradicionalmente, ¿de acuerdo? Y todo se va a gestionar a través de una aplicación informática que, tal y como resulta de la propia convocatoria, pues está en la página cambia360.es o en la línea calderasiclima.es. Enseguida lo veremos. En primer lugar, nos vamos a ocupar de los plazos, aunque ya, bueno, vemos aquí en el pantallazo de la presentación las 4 líneas de ayudas que tenemos este año, las 3 que teníamos el año pasado, línea cero carbón, línea calderas de gasóleo, línea climatización para pymes, línea calefacción sin emisiones. ¿De acuerdo? Esta es la nueva que se había incluido este año. En cuanto a los plazos importantes, ya lo ha recalcado Fernando. En primer lugar, el plazo para ejecutar la acción en el caso de entidades que no realicen una actividad económica, por ejemplo, comunidades de propietarios o propietarios particulares, es desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2020, todo el año. En el caso de que fueran entidades que realicen una actividad económica, el plazo de inicio de la ejecución nunca puede ser anterior a la fecha de publicación de la convocatoria, 16 de julio, es más, debería ser posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, ¿de acuerdo? O sea, primero se presenta la solicitud y luego ya se empieza a ejecutar. Y el plazo de finalización sí que sigue siendo hasta el 31 de diciembre de 2020. El plazo para presentar las solicitudes en cualquiera de los dos casos, desde la fecha de publicación de la convocatoria, 16 de julio, ya está operativa la aplicación, hasta el 26 de noviembre. Es decir, aunque podamos finalizar la ejecución hasta el 31 de diciembre, el último día para presentar solicitudes de ayuda es el día 26 de noviembre. Con posterioridad a esa fecha no se admitirán solicitudes. Y el plazo de justificación de la ejecución de la acción se amplía hasta el 31 de enero de 2022. Es decir, tendríamos todo el mes de enero de 2022 para presentar la documentación justificativa de la ejecución de las instalaciones para las cuales pedimos la ayuda. Como decía inicialmente, la tramitación de las subvenciones siempre tiene que ser a través de la empresa instaladora que realice la reforma. Y ahí tenéis las 2 páginas web a través de las cuales se puede acceder directamente a la aplicación. ¿Vale? Cambia360.es, que es la, vamos a decir, la oficial, la que aparece en el propio texto de la convocatoria, pero calderasiclima.es lleva exactamente al mismo sitio. Y como viene siendo tradicional, en primer lugar es necesario que la propia empresa instaladora que haya hecho la transformación de la instalación se dé de alta en la aplicación, se le facilitarán unos usuario y contraseña y a partir de ahí podrá generar solicitudes a favor de sus clientes. Como decíamos, el plazo para presentar la solicitud y reservar los fondos es hasta el 26 de noviembre. En este caso, bastará tener el presupuesto aceptado. Antes del 26 de noviembre no se va a pedir justificación de que la instalación se ha iniciado o incluso se ha finalizado. Y el resto de la documentación será hasta el 31 de 2022. Sí es cierto que en esta primera fase, en la presentación de la solicitud, vamos a pedir más documentación o vamos a ser más exhaustivos en la documentación que haya que presentar junto con la solicitud. ¿Vale? Tanto en relación a la acreditación de la personalidad jurídica o de la representación de la persona que solicita la ayuda por parte del cliente, por ejemplo, presidentes de comunidades de propietarios en el caso de que sea así, administradores o apoderados en el caso de sociedades mercantiles. En fin, vamos a ser muy exhaustivos a la hora de controlar, antes incluso de la reserva de fondos, que todos los datos del solicitante son correctos, que la solicitud se corresponde exactamente con todos los datos del presupuesto. Es decir, vamos a ser muy exhaustivos a la hora de examinar el presupuesto, las diferentes partidas del presupuesto y que los datos en relación con la inversión incentivable, etcétera, etcétera, se corresponden exactamente con el presupuesto. Lo que no se subsane dentro de este periodo no va a ser posible subsanarlo después. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay que ser especialmente rigurosos este año en que toda la información que se pasa a la solicitud se corresponda exactamente con la documentación que presentamos. Asimismo, ya lo ha dicho Fernando, es muy importante en relación con el control de la compatibilidad de las ayudas que en la propia solicitud
se declare cualquier otra ayuda que se haya solicitado o que se haya concedido, ¿vale? Tanto en el caso de que la hayamos pedido, ya sea a un organismo público o a un organismo privado, pero es necesario y es importante que se declare cualquier otra ayuda que tenga que ver con la misma actuación para la cual estamos solicitando la subvención. Y ello no empecé a que las ayudas del ayuntamiento sean compatibles con cualquier otra ayuda pública o privada, siempre que no se superen determinados límites que, como decía Fernando, están en la regla de minimis de los reglamentos europeos y que no se podrían superar, ¿vale? En el caso de empresas o entidades que realicen actividades económicas. Pero precisamente para verificar esto es imprescindible que la declaración de ayuda solicitada sea exhaustiva. En cuanto a las principales diferencias con el plan de 2020, se añade una nueva línea de ayudas, que es la de calefacción sin emisiones. He dicho, sustitución de instalaciones en viviendas unifamiliares en las que se sustituyan sistemas de combustión tradicionales con carbón, con gasóleo, con gas, por sistemas de calefacción sin emisiones, es decir, sistemas de bomba de calor, aerotermia, etcétera, etcétera. El plazo que tenemos este año para presentación de solicitudes y reservar el dinero es más amplio. El año pasado, acordaros que prácticamente el plazo de inicio de presentación de las solicitudes fue ya casi en noviembre y que se nos acababa el plazo el 10 de diciembre. Este año tenemos desde el 16 de julio al 26 de noviembre, con lo cual estamos con un margen más amplio. Diferencia también respecto del año pasado, y lo estamos recalcando y sé que podemos ser un poco pesados, pero es que es muy importante y no queremos que haya luego problemas con esto, es que en el caso de que el beneficiario realice una actividad económica, el plazo de ejecución no empieza el 1 de enero, sino que empieza después de la fecha de la convocatoria y a ser posible después de que se haya presentado la solicitud. Y muy importante, en el caso de que no tengamos un presupuesto aceptado, siempre que estemos hablando de entidades que no realizan actividad económica y por tanto puedan retrotraer la ejecución de las instalaciones al 1 de enero, es imprescindible presentar 3 presupuestos cuando todavía no tengamos aprobado el primero. Es decir, si tenemos presupuestos dados y están pendientes de aprobar, va a ser necesario presentar 3 ofertas siempre que la inversión total sea superior a 40.000 euros. Y en este caso, y además de presentar los 3 presupuestos, será necesario que en el caso de que se elija por parte del cliente la oferta que no sea más económica, se justifique la decisión y se va a tener que justificar mediante un documento específico que le llamamos memoria de justificación, no tiene por qué ser muy complejo, pero sí que tendrá que argumentar o justificar en base a qué criterios se ha elegido aquella oferta que no sea la más económica. En cuanto al procedimiento para la adhesión de las empresas, ninguna novedad respecto a años anteriores. Iremos a la aplicación, seleccionaremos alguna de las opciones que está disponible, el procedimiento para darse de alta como empresa instaladora, ahí cumplimentaremos un formulario de adhesión y habrá que remitirlo a Gremia debidamente firmado por el representante legal, acompañando la documentación que ahí se especifica. En el caso de que simplemente la empresa se adhiera a las líneas de carbón o de gasóleo, bastará con el certificado de registro de empresa instaladora térmica en vigor o declaración responsable si es una empresa de nueva creación y el CIF de la empresa. En el caso de que la empresa además o alternativamente se dé alta en la línea de climatización para pymes o calefacción cero emisiones, será necesario además que la empresa acredite que está dada de alta como empresa manipuladora de gases fluorados y el alta en el registro de productores de residuos de la Comunidad de Madrid. Habrá que presentar estos 2 documentos, además del de empresa térmica y del CIF. Una vez que en Agremia se reciba esta documentación, de hecho ya la estamos recibiendo, procederemos a revisarla y en el momento que esté revisada procederemos a enviar usuario y contraseña a la empresa instaladora para que pueda empezar a introducir en la aplicación solicitudes a favor de sus clientes. Ninguna novedad con respecto al formulario de adhesión de años anteriores, pero sí es importante que tengamos en cuenta que cuando la empresa se adhiere asume una serie de compromisos, tanto frente al ayuntamiento o a Gremia como entidad gestora, como sobre todo frente a su cliente. ¿De acuerdo? Requisitos o compromisos que tienen lugar o que tienen que ver con el deber de informar y promover el uso de este tipo de equipos, actuar en representación y en beneficio del titular,
cumplimentar la documentación de manera exhaustiva y con todos los requisitos que se establecen para que el cliente pueda tener derecho a la ayuda, retirar los equipos que son objeto de sustitución e inutilizarlos y certificar la inutilización. Recordad que en el certificado de inutilización no solamente se indica la dirección de retirada y los equipos retirados, sino que se ha incluido, ya se incluyó el año pasado, una referencia al gestor de residuos al que al final le hemos entregado esos equipos para que los retire. Y, por supuesto, el deber de veracidad, es decir, que toda la información que se aporte al expediente sea veraz. El hecho de no hacerlo así, bueno, pues aparte de perjudicar al cliente, puede llevar aparejado también un perjuicio para la propia empresa instalada. En cuanto al formulario de solicitud, bueno, ya lo hemos dicho, se saca de la aplicación, se envía al correo de cambia360@gremia.com, revisamos la documentación y enviamos usuario y contraseña. En cuanto a la gestión de solicitudes, una vez que se selecciona cada línea de ayuda, en este caso en el ejemplo que tenemos en pantalla sería la línea de gasóleo, pues en el área de empresas instaladoras la empresa introduciría usuario y contraseña y a partir de ahí podría empezar a gestionar las ayudas a favor de sus clientes. Aquí bueno, tendríamos un pantallazo de la línea cero carbón, donde veis que en el menú de la izquierda la empresa instaladora, una vez que ya ha entrado con su usuario y contraseña, pues tiene varias opciones. La de insertar solicitud para generar solicitudes nuevas a favor de sus clientes, consultar solicitudes, tenemos el histórico de todas las solicitudes que ha ido creando la empresa y una opción de cambio de contraseña y abajo donde pone resta ayuda estaríamos viendo siempre en tiempo real el importe de esa línea que queda disponible, ¿de acuerdo? Como ha dicho Fernando, este año hay una peculiaridad y una diferencia muy importante y es que se va a admitir una lista de espera, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso de que en cualquiera de las líneas de ayuda se agotase el fondo disponible, lo estaríamos viendo en la aplicación, pero se va a permitir seguir presentando solicitudes que quedarían en lista de espera, de tal manera que en caso de que fuesen rechazadas solicitudes presentadas dentro del plazo y con crédito todavía disponible y por el orden que se hubieran presentado, se irían asignando a aquellas solicitudes que hayan quedado en lista de espera y que cumplan los requisitos del plan. La solicitud es básicamente la misma que la de todos los años. Vamos a pedir los datos del interesado, del beneficiario, del representante, el número de expediente, bueno, todos los datos que estáis en general acostumbrados a presentar. Es importante que en la solicitud, donde se identifica el proyecto y donde se identifican tanto los aparatos sustituidos como los aparatos nuevos que se instalan, se sea riguroso y se corresponda pues, con la dirección luego de legalización de la instalación, con los equipos que efectivamente aparecen en el certificado de inutilización o con los equipos que habíamos presupuestado o en los que se han aportado los documentos que acreditan que efectivamente se han instalado esos equipos, las potencias de esos equipos y demás. Recordad que la solicitud se presenta en 3 pasos, ¿de acuerdo? Un primer paso es la generación del documento, de la solicitud, y un segundo paso permite adjuntar todos aquellos documentos que enseguida veremos que tienen que acompañar necesariamente a la solicitud en el momento de presentarla para poder reservar el fondo. Tenemos que recordar que tanto la solicitud como estos documentos que tienen que aportarse en el primer estadio del procedimiento tienen que estar presentados antes del 26 de noviembre o con la fecha límite del 26 de noviembre. El resto de documentos ya sí se podrán presentar hasta el 31 de enero de 2022. Por tanto, tenemos una serie de pasos que podéis ver en pantalla en los cuales vamos generando la solicitud y vamos incorporando esos documentos al expediente. ¿De acuerdo? En el paso 1 podemos generar la solicitud, pero nos permite editarla. Ahí podemos añadir cualquier dato, sería como dejarla, vamos a decir, en borrador. ¿De acuerdo? Una vez que hemos subido en el paso 2 los documentos, aquí ya no podríamos modificar la solicitud, ¿vale? Y una vez que hemos subido los documentos, tenemos que notificar a Gremia, ¿vale?, los documentos finales del expediente. Ya no podríamos modificar ni la solicitud ni aquellos documentos que ya hayamos presentado, ¿de acuerdo? Para poder presentar nuevos documentos,
pues en el caso de que los presentados no cumplan los requisitos y se reciba un requerimiento por parte de Agremia, pues se abrirá otra vez la posibilidad de presentar nuevos documentos. Pero si no se recibe ese requerimiento, en principio no habría posibilidad de adjuntar nuevos documentos de las categorías que ya hubiésemos presentado. En cuanto a los diferentes documentos que se pueden presentar, bueno, pues los tenéis enumerados básicamente en este listado que se corresponde con la convocatoria. Pues es el propio boletín de solicitud, CIF de la empresa, NIF representante, acta de comunidad, en fin, todos los documentos a los que estáis acostumbrados. Una cosa muy importante y una diferencia muy importante que quiero resaltar respecto a la edición del año pasado. El boletín de solicitud firmado tanto por el solicitante como por la empresa instaladora, se tienen que presentar en el momento inicial para reservar el fondo. Es decir, no vale generarlo en la aplicación y acompañar luego el CIF, el DNI, el acta de comunidad de propietarios, etcétera, etcétera, sino que la propia solicitud ya firmada por las partes tiene que ser presentada antes del 26 de noviembre, porque si no, ya no se va a admitir el expediente, se va a considerar que se ha presentado extemporáneamente y aunque la hayamos generado en la aplicación antes, no se va a admitir. ¿De acuerdo? Eso es una diferencia muy importante respecto del plan del año pasado y respecto de lo que estamos acostumbrados en los planes Renove privados. Bueno, el procedimiento para anexar documentos, pues seleccionamos el tipo de documento que vamos a anexar, nos pedirá que lo busquemos en nuestro ordenador, le daremos a adjuntar y así iremos subiendo y los veremos subidos en la parte en la aplicación con el tipo de documento, la fecha en la que se ha subido. Esto dará fe de si el documento se ha subido o no dentro de plazo y la validación o no que posteriormente haremos nosotros de esos documentos. Y una vez que hayamos adjuntado todos los documentos y le demos el paso finalizar, pues ya no se permitirá anexar, como decíamos antes, ningún documento y, por supuesto, no se permitirá modificar la solicitud presentada. Y hasta aquí la parte más burocrática de la generación de las solicitudes, que como veis no presenta muchas diferencias, pero que sí tiene algunas peculiaridades respecto de años anteriores que son importantes tener en cuenta para luego no generar incidencias que sean difíciles de resolver, pues porque ya los plazos sean muy justos o porque no las hemos tenido previstas antes de tiempo. Es importante también que las cifras de la solicitud se correspondan con los datos reales, como he dicho antes. Y, por tanto, tendremos que tener en cuenta cuál es el presupuesto definitivo, cuál es el presupuesto incentivable y para eso, como ha señalado Fernando, tendremos que tener en cuenta qué partidas nos incentivan. Y ahí tendremos que tener en cuenta la albañilería y la obra civil, el impuesto sobre el valor añadido, los gastos financieros, los gastos de adquisición de terrenos, los equipos o materiales que se reutilicen, los gastos de adecuaciones y de mantenimientos, los gastos que no estén claramente definidos o no resulten imputables directamente a la actuación subvencionada. En este caso, y en particular sobre este punto, es importante que los presupuestos estén bien desglosados, porque en algunas ocasiones nos hemos visto en la obligación de rechazar partidas simplemente porque en el presupuesto no se especificaba exactamente cuál era esa partida o a qué extensión tenía esa partida. Y por tanto, al no estar concretada, hemos tenido que rechazarla, ¿vale? Por tanto, el gasto tiene que estar claramente definido y tiene que ser directamente imputable a la ejecución de la reforma, porque si no, se va a rechazar. Y por último, y esto ya también tenéis experiencia, no es admisible ningún justificante de pago que no se haya realizado por medio bancario. Y hasta aquí, en principio, lo que yo os quería contar y, por tanto, ahora creo que queda abierto el turno de preguntas y le devuelvo la palabra a Ana. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues iniciamos las preguntas. Empezamos por Juan Domínguez, que nos dice: buenos días, si una empresa tiene su domicilio social, su vivienda, ¿se puede acoger a estas ayudas? Depende. Vamos a ver. Como la categoría climatización eficiente y sostenible para PYME, no, porque está destinada a locales que tengan el uso de la actividad de esa actividad económica. La cosa es que tenga su sede social ahí, pero no es un tipo de local en el que realiza la actividad económica. Ahora sí, como particular, es el propietario de esa vivienda como particular, no como empresa.
si esa vivienda está a nombre del particular y es una persona física la que lo solicita, no se va a hacer una verificación adicional de si en esa empresa además hay algún tipo de sede social declarada, por supuesto. Pero no sé si quieres puntualizarlo más, Miguel Ángel. A ver, es importante señalar que en el caso de, sobre todo de cualquier entidad que realice una actividad económica, tanto en el caso de autónomos como en el caso de empresas, sobre todo en el caso de autónomos, una de las cosas que se pide es el alta censal. Y ahí se va a poder verificar pues, cuáles son los domicilios donde está domiciliada la actividad y qué tipo de actividad se realiza. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esa documentación se podrá acreditar se podrá presuponer si en ese local se realiza una actividad económica o no. Y en función de eso, pues será una actuación incentivable o no. Muy bien, pues vamos a la siguiente. La sustitución de caldera individual de gas natural por aerotermia no está contemplada, llegará en algún momento. Sí, está contemplada. Es el ámbito nuevo que se ha hecho, el de calefacción y agua caliente sin emisiones, contempla se contempla expresamente la sustitución, nada más lo dice, de calderas individuales de gas, de carbón si la hubiera, gasóleo o gas natural o GLP. Sí, se contempla tanto en edificio en comunidad de propietarios como en vivienda individual aislada. Es decir, si alguien en un edificio de viviendas en bloque tiene una caldera doméstica mural de gas y decide poner una bomba de calor conectada a los radiadores que tenía, que aparte es una de las condiciones que se da, que no sea una de aire-aire, sino aire-agua, se podría hacer perfectamente. Sí, está dentro del plan. 3.000 euros hasta 10 kilovatios y 4.000 entre 10 y 25 kilovatios. Muy bien. Nos preguntan si las transformaciones de salas comunitarias de carbón no son subvencionables si se hacen a combustibles ecológicos como la biomasa. A combustibles ecológicos como la biomasa. No, a la biomasa no. O sea, no sé, no sé qué otros combustibles ecológicos podemos estar pensando. Algún tipo de... está limitado, aparte de la combustión en sí, lo que se trata también con el plan y también viene recogido en la estrategia de sostenibilidad ambiental, es reducir el acarreo de combustibles por carretera. Entonces, la biomasa, en tanto que requiere de descarga, no está entre las actuaciones subvencionables, como tampoco lo estaría un biogás que fueran botellones, solamente aquello que se suministra a través de redes y permita retirar el transporte de fuentes de energía de las vías. Vale. Volvemos a la pregunta anterior que nos comenta que se refería a la sustitución de caldera por aerotermia en vivienda en altura, no solo unifamiliar. Sí, se contempla, sí, sin problema. No hay una restricción a que sea en altura unifamiliar, en altura se puede perfectamente. Perfecto, pues seguimos. ¿El ámbito de aplicación es solo para el municipio de Madrid o para toda la comunidad? Solo para el municipio de Madrid, no tenemos competencia para subvencionar fuera del municipio de Madrid. Seguimos. Dos dudas. ¿Se puede incluir la instalación de paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo instalados conjuntamente con bomba de calor, aerotermia? ¿Es compatible la ayuda con el plan PRE que termina este mes? Empezamos por la última, que es más fácil. Nosotros hemos dejado que todas las ayudas sean compatibles, teniendo en cuenta que la suma de las ayudas tienen que estar dentro de los límites que establecemos en la propia convocatoria, hasta el 75%, y en el caso de que sean entidades que realizan actividad económica, hay que respetar los límites que establece el reglamento de excepción por categorías, que las marcan un 40%, 50% en el caso de que sea mediana empresa y 60% en el caso de que sea pyme. Pero por nuestra parte sí, otra cosa es que el PRE me parece que no, pero bueno, eso ya habría que entrar en el PRE. Por otra parte, en cuanto a cuál era la primera parte de la pregunta que ya me he liado. Instalación de paneles. Vale, instalación de paneles. Sí, no, es decir, si se trata de una bomba de calor que las hay comercializadas en la que el producto ya lleva integrado ese es un producto que como tal se vende con el panel integrado, entra dentro de esa bomba de calor. En otro caso, cuando hay una generación eléctrica, directamente no se podría considerar contemplado dentro de las ayudas. No sería un coste elegible. Perfecto. Otra pregunta. En caso de no elegirse la oferta más económica, entiendo que es el cliente el que tiene que justificar su elección, no la empresa instaladora.
Bueno, a ver, siempre es el beneficiario el que tiene que justificarlo todo, porque es el que beneficia, el que pide la subvención y el que la pierde si no justifica lo que sea claramente. Otra cosa es que si a un beneficiario, que es un potencial cliente, no se le aporta una documentación o se le ayuda a elaborar esa información, pues es posible que no tenga el rigor suficiente como para que se pueda considerar aceptable. No alcanzo a entender la pregunta, es decir, claro que la tiene que hacer el beneficiario como todo, pero sería conveniente que en una justificación que tendrá que tener un respaldo técnico participe la entidad que vaya a hacerlo más caro, será la que mejor puede justificar porque su propuesta no es la más barata, pero aún así es mejor. Entiendo. Vamos, aquí Miguel Ángel, entra tú que no. Sí, a ver, una cuestión es quién tiene que aportar la documentación al expediente y esa tiene que ser siempre la empresa instaladora, que es quien actúa en nombre del cliente. Por tanto, esa memoria que se va a pedir la tendrá que subir a la aplicación la empresa instaladora, pero otra cosa es quién redacta esa memoria. Evidentemente, eso ya será una cuestión entre el cliente y la empresa instaladora o ellos se entenderán, pero al final lo que hay que reflejar son los argumentos que ha tenido el cliente para decidir una determinada oferta. Si es una comunidad de propietarios, pues posiblemente se hayan reunido en junta de comunidad, hayan debatido las ofertas y hayan dicho, pues nos gusta más esta. Pues en caso de que no sea por razón de precio, pues será por otro tipo de razones, pues desde experiencias anteriores, prestigio de la empresa instaladora, servicios accesorios que ofrece, en fin. En cada caso será una película diferente, pero tendrá que estar bien justificado en un documento expreso y que tendrá que ser aportado al expediente. Muy bien. Nos preguntan, ¿qué pasaría si el presupuesto de la instalación se incluye el montaje de un número de válvulas termostáticas y finalmente se instala un número diferente? ¿Se podría reajustar el presupuesto final? A la baja siempre. Al alza habría que ver la situación. Es decir, lo que ha dicho Miguel Ángel, hay que tratar de ser mucho más preciso con la documentación que se aporta. Estamos determinando un importe a subvencionar y luego que es el que va a generar una reserva de crédito y sobre esa reserva luego la que se va a determinar el importe de la subvención. Como el procedimiento de tramitación de estas subvenciones, si lo analizamos con detenimiento, se produce después de la justificación. Es decir, no es una subvención que se otorgue en base a un presupuesto, sino que se otorga en base a una actuación realizada. Con lo cual, si esa actuación realizada finalmente tiene un menor impacto, la resolución y el decreto de concesión se va a realizar sobre aquello realizado. ¿Vale? Pero si hay discrepancias con respecto a lo que se presentó inicialmente, puede dar lugar al rechazo de la solicitud o a su minoración. Es decir, si presupuestamos 5.000, se nos reservan 5.000 pues un 50%, 1.500 euros de crédito, y luego decimos que hemos ejecutado por 40.000, pues probablemente se nos vaya a generar un problema. Un ajuste menor, siempre y cuando quede claro que el dinero que se va a invertir no se ha modificado con respecto a lo presupuestado, podría tenerse en cuenta. Me explico. Es decir, hay un doble límite, uno por la potencia y otro por la cuantía del porcentaje subvencionable. Si se hace algo distinto de lo presupuestado, a menos, por supuesto, siempre se va a poder delimitar, a más habría que ser muy preciso. Complétalo con Miguel Ángel. Sí, a ver, una cuestión es, y nos hemos encontrado con casos de un error aritmético que se detecta en el momento de presentar la solicitud y que se hace un requerimiento y se dice, a ver, los números no cuadran, justifica esto o modifica esto, pero siempre en la fase inicial de reserva del crédito. Una vez que esa fase ha quedado reservada o que ha quedado finalizada y que ya tenemos una solicitud en firme con un crédito reservado en firme, en principio no cabría la posibilidad de aprobar una subvención superior a la solicitada. ¿De acuerdo? Sí puede ocurrir lo contrario, es decir, si al final no se justifica que se ha hecho todo lo que se iba a hacer o que el importe que realmente al final se paga es inferior al que se había presupuestado y aceptado, pues lógicamente en aquellos supuestos en los que el importe de la inversión opere como límite de la subvención, ¿de acuerdo? En el caso de las que van por potencia, pues cuando no puede superar un porcentaje, pues ahí es claro. O en el caso de las que van por porcentaje directo, pues en esos casos sí que el importe de la subvención al final será inferior al que inicialmente se había previsto. ¿Por qué? Pues
porque al final lo que realmente se paga es inferior de lo que se haya previsto pagar. Porque se ha ejecutado menos, porque al final resulta que nos han hecho un descuento adicional con el que no contábamos. Eso ya depende de lo que se justifique, pues habrá que revisarlo y se ajustará el importe de la subvención a lo que realmente se haya ejecutado y se haya justificado. Muy bien. Nos preguntan, según el Real Decreto 736/2020, que obliga a las individualizaciones de consumos instalando repartidores de costes en 15 meses, dependiendo de las viviendas, y que dispongan si son viables técnicamente y rentablemente, en lugar de colocar los repartidores de costes para acogerse a estas subvenciones ofrecidas, ¿podrían individualizar los consumos instalando calderas de gas individuales en la vivienda y estarían en normativa? Sin meterme en lo que dice el Real Decreto, que aunque lo conozco bastante de mi anterior vida, no me compete ahora. A ver, si descentralizas, ya no hay instalación colectiva, ya no hay obligación de hacer un reparto de consumos entre los usuarios. Se acabó, es decir, ese Real Decreto aplica a instalaciones en las que son instalaciones compartidas entre varios usuarios. Cuando se descentraliza, deja de ser una instalación compartida entre varios usuarios y, por tanto, deja de aplicar. Ya tendrá tu contador de lo que está planteando, es una descentralización de calderas de gas o descentralización a bomba de calor de accionamiento eléctrico, sería lo mismo. Cada usuario puede medir su consumo en base a su contador de gas o en base a su contador de energía eléctrica que tendrá que tener cuando registre su instalación de consumidora o dentro del consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, deja de estar en el ámbito de ese Real Decreto. Es decir, un edificio de viviendas de los que se han construido a puñados, podríamos decir, entre los años 90 y 2000, en el que tenían calderas domésticas murales a gas, no están obligados a tener ningún tipo de sistema de reparto de costes porque ya tienen un sistema de control individualizado del consumo de energía con sus contadores de gas. Entonces, como respuesta, claro, si ya no tienes una instalación centralizada porque la has descentralizado, pues ya no estás obligado a tener un sistema que te permita calcular los consumos de cada usuario y repartir los costes de la instalación proporcionalmente, porque ya no hay nada que repartir porque cada uno ya se lo ha individualizado. Perfecto. Seguimos. ¿La hibridación de caldera existente con una nueva aerotermia está contemplada? No. Es conciso. Si es su domicilio y domicilio social, al solicitar la ayuda de climatización, si se coteja que es un domicilio social, ¿tiene subvención? Volvemos a la pregunta de antes, ¿es solo para Madrid Capital o Comunidad de Madrid? En este caso, es solo para la capital, Madrid Capital, eso seguro, eso es fácil. Y la del domicilio me he perdido un poco, pero es que tenemos que ver un poco también el ámbito, es decir, a ver, ámbito de climatización eficiente y sostenible para PYME tienen que ser, lo primero tiene que ser PYME, es decir, está claro ahí que no, el solicitante tiene que ser una persona jurídica o autónomo que tenga un local en el que realice la actividad, en el que tenga ese equipo y tiene que tener un justo título sobre ese local, ya sea en propiedad o sea en arrendamiento. Esa persona jurídica o autónomo. Y en ese caso estamos en el ámbito de climatización eficiente y sostenible para PYME. Y tiene que ser local destinado a la actividad. Si estamos hablando de vivienda, estamos hablando de persona física como solicitante, es decir, ahí no puede pedirlo persona jurídica, no puede pedirlo persona que realice actividad económica. En la vivienda, persona física solicita la ayuda para una vivienda. Edificio de uso residencial. Esos son los ámbitos. Cualquier otra cosa que se salga de uno del otro, es decir, si en en el ámbito de climatización eficiente y sostenible para pymes se solicita para un recinto que no es un local para la actividad, pues queda fuera del ámbito y una vivienda que no sea para un uso, para un residencial, también queda fuera del ámbito. Muy bien. A la hora de presentar documentación inicial, el CIF de una comunidad de propietarios con letra E debe haberse solicitado con letra H. ¿Valdría con la solicitud del cambio? A ver, esta, si queréis, la contesto yo. Como ha comentado Fernando, uno de los problemas que nos hemos encontrado este año han sido los que cuando se ha consultado por parte del ayuntamiento a la agencia tributaria en un porcentaje bastante más alto de lo que era esperable,
han llegado respuestas negativas por parte de la agencia tributaria. Y en muchos casos se debía a que las comunidades de propietarios mantenían CIFs antiguos que van con la letra E. La letra E, efectivamente, hace bastantes años sí que se aplicaba a las comunidades de propietarios, porque tenían más o menos la misma consideración que cualquier otra entidad sin personalidad jurídica, pero ya y a raíz de una disposición que quedó desde el año 2008, una cosa así, se sustituyó o se obligó a las comunidades de propietarios a que sustituyeran la letra E por la letra H, que es la que realmente le corresponde. Cuando la comunidad de propietarios tiene el CIF con la letra H y se ha hecho la consulta, en general, salvo cosas muy puntuales, no ha habido ningún problema. Pero cuando siguen llevando el CIF con la letra E, se les equipara pues, a las comunidades de bienes, sociedades civiles que realizan una actividad económica. Y en ese caso, Hacienda presupone que tienen que presentar una serie de declaraciones como el modelo 148 y otra serie de modelos que realmente una comunidad de propietarios que no realiza actividad económica no tendría que presentar, pero que Hacienda entiende que sí por el tipo de CIF. Entonces, sí que es importante que los CIFs de las comunidades de propietarios en estos casos se adecúen a, primero, lo que establece la normativa vigente, y es que se sustituya el de la letra E por la letra H para que cumplan la norma. En segundo lugar, para que no tengamos problemas a la hora de hacer la consulta y que Hacienda presuponga que tenemos que presentar declaraciones que luego realmente no hay que presentarlas. Y en tercer lugar, sí que es cierto que cuando este año se ha presentado ese problema, se ha requerido para que se subsanara esta situación en aquellos supuestos en los que las comunidades de propietarios han presentado pues, un escrito en Hacienda, han solicitado el cambio de letra y pues, se ha operado y se ha obtenido un certificado positivo, pues no hay ningún problema. Y de hecho en la propuesta de resolución definitiva, pues la mayor parte de las comunidades que tenían algún tipo de incidencia pues se han resuelto, salvo un par de casos, si no recuerdo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, tenemos una aclaración con la pregunta que nos hacían antes con el tema de la justificación. Dice, mi pregunta de la oferta más económica va en la dirección de que si es la empresa la que justifica, ¿no se vulnera la ley de protección de datos en algún punto? En principio no. No. Vamos a ver, lo que se está No, haciendo no, la ley de protección de datos es la ley de protección de datos de carácter personal. Punto. Ahí no hay dato personal ninguno. Y otra cosa es que el beneficiario, que es el que tiene que hacer esta memoria, además que tiene una ley por detrás que lo respalda, la Ley General de Subvenciones, que es la que te lo exige, tiene que presentar 3 ofertas de 3 proveedores. El beneficiario ha recibido esas ofertas, no estamos hablando de otra cosa, es una oferta de un proveedor que le ha entregado y es la que tiene que presentar. Y en su caso, justificar una memoria. Aquí no hay ninguna... No estamos hablando de que es la administración pública que ha recibido en un sobre cerrado, no, estos son un particular que voluntariamente decide pedir una subvención y para optar a esa subvención está obligado a presentar 3 ofertas. ¿Que no lo quiere hacer? Bien. Que las empresas que le ofertan le dan un acuerdo de confidencialidad y que piden que no se divulgue su tal, pues bueno, pues no puede optar a la subvención y ya está. Es decir, no hay opción, no hay buscarle 3 pies al gato, esto es la Ley General de Subvenciones y esto está así vigente desde hace muchos años y seguirá estándolo muchos años. Entonces, esa es la condición, no se vulnera nada, está establecida una ley y el que no lo quiera pedir así o no lo haga cuando sea la propuesta posterior a la convocatoria, pues no podrá optar a la subvención. Quizá, Fernando, solo recalcar que hablamos siempre de importes superiores a 40.000 euros. Sí, ¿vale? Creo que importes de eso la es cuando actuación, se piden no de la subvención, importes de la actuación, no del importe de subvención. Eso es. Muy bien. La comunidad de propietarios podría contratar el cambio de generador con una empresa y la instalación de válvulas con otra. Sí, en principio, vamos a ver. En ningún sitio se dice que tenga que haber un único presupuesto. ¿De acuerdo? Lo que sí que se pide es que se presenten todos aquellos presupuestos que tengan que ver con la actuación subvencionable y luego se justifique el pago de todos esos presupuestos. Es decir, si yo el conjunto de la reforma, y entendiendo que toda la reforma es subvencionable, se lo encomienda a 2 empresas, pues tendré que presentar el presupuesto de la empresa A y el presupuesto de la empresa B. Cada una tendrá delimitado su campo de actuación, tendré que presentar el acuerdo de pagos con una y con otra y tendré que justificar los pagos tanto de una como de otra. Y si se diera el caso, vamos a poner, por ejemplo, que la parte térmica lo contrato con una y la parte eléctrica, porque hay que reformarlo, lo subcontrato con otra, y hay que legalizar las 2 instalaciones, pues tendré que presentar la legalización de la parte térmica y la legalización de la parte eléctrica.
pero en principio no hay ningún inconveniente a que se presente más de un presupuesto de más de una empresa, siempre que concurran y siempre que todas las actuaciones que realicen sean actuaciones subvencionables. Es decir, sobre todo remarcar lo último que ha dicho Miguel Ángel, es decir, tiene que estar enmarcado dentro de la renovación de la instalación térmica. Es decir, que se decida acometer esa renovación a través de dos empresas que ejecuten esa renovación, bien, pero tiene que estar dentro de ese ámbito de la renovación de la instalación térmica, que es lo que se subvenciona. Y que hay una actuación, además, en este caso, la instalación de repartidores de costes menos la instalación de válvulas termostáticas más, que implica actuación sobre la misma intervención, porque se va a renovar la instalación térmica, se van a renovar los circuitos hidráulicos, en ese momento se aprovecha. En ese ámbito sí, pero si fuera otro tipo de actuación, no se me ocurre cuál ahora mismo, en el que estuviéramos hablando de una prestación separada, no cabría. Es decir, tiene que estar dentro del seno de una actuación para la renovación de la instalación térmica. En el caso de una pregunta que se ha hecho antes de si la instalación de paneles solares fotovoltaicos entraba o no entraba, en este caso, cuando no forma parte del mismo equipo integrado, por decirlo de alguna manera, pues se ha dicho que la instalación de paneles fotovoltaicos pues está genial, seguramente será muy positiva para el cliente, pero no se incorpora como inversión incentivable. Pues aunque lo haya hecho otra empresa, pues ese presupuesto no será necesario presentarlo. ¿Por qué? Porque esa parte de la subvención, o sea, esa parte de la actuación no es incentivable. Salvo en el caso de que finalmente decidamos financiar toda la operación de manera conjunta. Porque en este caso sí que necesitaremos los dos presupuestos para que nos cuadre el importe de la financiación que hemos pedido al banco de turno. Porque si no, no nos va a cuadrar. Vamos a tener solo una parte de la financiación. Entonces, en esos casos sí que requeriríamos la aportación de ese otro presupuesto adicional. Aunque teniendo en cuenta que esa parte de la renovación o de la actuación no sería subvencionable. Vale. Respecto a esta pregunta hay otro asociado que dice, en relación a la pregunta que acaban de realizar, si una empresa realiza la renovación de la sala y otra realiza los repartidores, ¿cada empresa tiene que presentar su solicitud o una de las dos tiene que presentar ambas? El que presenta la solicitud es el cliente a través de una empresa instaladora. A ver, lo lógico sería que lo presentase la empresa instaladora térmica, ¿vale? Que es lo que en principio es la norma general. Que decide que lo presenta la otra, pues bueno, si cumple los requisitos para darse de alta en la aplicación y lo presenta e incorpora toda la documentación, llegamos. Ahí hay a ver, estamos hablando salas de calderas centralizadas. Hay una empresa instaladora que acomete la reforma de la instalación y esa reforma de esa instalación va a haber una reforma hidráulica. Aunque subcontrate, participe o lo acuerde con un tercero, el encargado de esa reforma es el que va a tener que presentar toda la documentación que luego vamos a exigir nosotros, que acredite que se ha diligenciado por parte de la entidad de inspección y control industrial la reforma, y al diligenciar esa documentación, esa empresa instaladora, que es la que tiene que presentar la documentación, que es la que hemos dicho, empresa instaladora de medida, que ejecuta la instalación, aunque intervenga un tercero subcontratado o en paralelo o contratado directamente por el otro, es el que acredita que el funcionamiento del conjunto de la instalación es correcto, que ha hecho el reequilibrado hidráulico y que la vuelve a tener en funcionamiento. Con lo cual, aunque un tercero contratado por la comunidad de propietarios o con quien sea haya realizado la instalación de las válvulas, la empresa instaladora que ejecuta la instalación y la reequilibra o que se asume la responsabilidad del reequilibrado, la empresa instaladora adherida que tiene que haber solicitado. Por lo cual hay un solicitante que es la empresa instaladora adherida que ejecuta la revisión, aunque pueda haber dos presupuestos, porque haya una parte de esa actuación, como podría haber un presupuesto, por ejemplo, si encargamos al fabricante de los quemadores que nos haga la puesta a punto directamente. Pues tendríamos el presupuesto de la empresa instaladora, el fabricante de los quemadores que nos hace la puesta a punto, que se lo pagamos directamente, y el de las válvulas. Bien, pero la empresa instaladora que ejecuta y asume la responsabilidad de la instalación y sobre la que certifica la reforma y que nos presenta esa documentación, ese certificado que pedimos para justificar la actuación, es una que es la empresa instaladora adherida que la ha presentado. Muy bien, seguimos. A ver, nos dice Nayara, dice, nuestra logística 100% es ecológica. Si el motivo de exclusión de las subvenciones a biomasa es el transporte y contamos con esta flota que es la solución, ¿no se puede valorar la inclusión de este sistema ecológico?
No, en esta convocatoria no. Tal y como está, ni está en el plan estratégico de subvenciones ni ha salido en la convocatoria. De acuerdo. Si la comunidad no tiene certificado de estar al corriente con las administraciones porque no tienen contratado a nadie ni nada, ¿qué hay que hacer? ¿No hay un formulario para autorizaros a verlos o se necesita ese documento? A ver, nosotros en la solicitud hay dos opciones. Se pone la convocatoria y viene la solicitud. La opción es: autorizo a la administración a que verifique que estoy al corriente del pago, estoy al corriente de mis obligaciones tributarias con el ayuntamiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al corriente con la Tesorería General de Seguridad Social si tuviera obligaciones con la Seguridad Social. Otra opción, aportarlos. Nosotros lo que estamos diciendo es que se autorice la consulta, no hay ningún problema y nosotros la estamos consultando. Pero esa persona que está haciendo la pregunta, lo mismo tiene claro que no tiene deudas, pero hay muchas comunidades de propietarios, más de 30, que creían que no tenían ningún problema en la última convocatoria y sí los tenían. Entonces, por eso lo que estamos sugiriendo, que no es necesario, es decir, nosotros en la convocatoria, en el boletín de solicitud, puede decir, autoriza la consulta, y nosotros la consultaremos. Pero claro, si esa consulta sale negativa y nosotros lo vamos a verificar cuando vayamos a resolver allá por febrero o marzo, se ha quedado sin margen para reaccionar y probablemente pueda perder la subvención por no estar al corriente del pago cuando se trate de un problema, como ha dicho Miguel Ángel, administrativo, de que no se han puesto al día con la letra o con lo que sea. Entonces, si ellos directamente hacen ahora esa consulta que se puede hacer por medios electrónicos, no para aportarla, sino para su propia tranquilidad, decir, oiga, yo estoy al corriente del pago. Si ya sabe que sí lo está, va a saber que nuestra consulta va a seguir saliendo en probablemente positiva. Pero si le sale negativa, pues podrá tener más margen para reaccionar. Complétalo, Miguel Ángel, si crees oportuno, porque esto es lo que más nos ha... Sí, es muy sencillo. O sea, aquí yo entiendo que la pregunta está relacionada con el hecho de que bueno, pues hay comunidades de propietarios que a lo mejor no tienen un administrador de fincas y que el presidente o el representante legal pues no tiene una firma electrónica y tiene la dificultad de hacer la consulta. No realizan actividad económica, no tienen ningún local alquilado, no tienen conserje, no tienen portero, no tienen nada. Da igual, es decir, la Ley General de Subvenciones y en concreto la convocatoria exigen que la comunidad acredite que está al corriente de sus obligaciones con las distintas administraciones tributarias y la forma más sencilla es que en la propia solicitud marquen los checks de que se autoriza la consulta al ayuntamiento, el ayuntamiento lo verificará y si efectivamente pues, están al corriente, por ejemplo, en el caso de seguridad social, pues si no tienen contratado a nadie, pues vendrá la seguridad social, constata que no hay datos. ¿Vale? Pues no hay datos quiere decir que no hay deuda, por tanto, se ha pasado favorablemente. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista fiscal, aunque solamente sea para pasar las cuotas de recibos de los vecinos, hay que presentar una serie de luego declaraciones a Hacienda. ¿De acuerdo? Y si pagamos el contrato de la luz, y si pagamos el contrato de los ascensores, y si pagamos el contrato, la comunidad tiene un CIF y tiene una serie de transacciones económicas que eso tiene una trascendencia fiscal. Por tanto, siempre va a haber una serie de declaraciones que se tengan que presentar a Hacienda. Creo que si la comunidad no tiene medio para aportar el certificado, pues lo más fácil, lo más cómodo y lo más sencillo es que en la solicitud se autorice al ayuntamiento a hacer la consulta y ya está. No hay ningún problema. Y por supuesto, si se cuenta con un administrador o con un representante que tiene firma digital, como decía Fernando, vamos a curarnos en salud, vamos a hacer la consulta a priori para ver que no tenemos ninguna incidencia con Hacienda y que luego no nos demos sustos cuando a lo mejor ya queda poco plazo para poder rectificar. Perfecto, pues nos vamos ya a la última pregunta. ¿La sustitución de caldera individual de condensación por otra de condensación está subvencionada? No. Pues listo, entonces no hay más preguntas. Si queréis podemos, no sé si queréis hacer algún tipo de puntualización antes de dar por finalizada la jornada. Yo por mi parte, bueno, salvo que alguno tenga alguna duda más, pues nada, que en Agremia estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Miguel Ángel os ha dejado el correo electrónico, tenemos uno específico que es cambia360@agremia.com, nuestro teléfono, y a pesar de que es agosto vamos a estar operativos al 100% en la asociación para resolver cualquier duda al respecto. Y por mi parte, no sé si Fernando quieres completar algo. No, agradecer la asistencia y simplemente comentar que el plan estratégico de subvenciones que hemos citado, para este año teníamos 13 millones, para el año que viene podría haber 15 millones si hay margen presupuestario para ello y también si tiene éxito la convocatoria, es decir, depende de todo, luego
Es decir, las administraciones buscamos promover, los sectores buscan que las administraciones promuevan, pero si no hay éxito, esto es al final no va a haber esa dotación. El año pasado tuvimos un relativo poco éxito, también era un año muy raro y muy complicado, pero de los 12,5 millones de presupuesto que había se ejecutaron nada más que 2. En este año, que hay cierta mayor normalidad, tendríamos que conseguir un impacto mayor, porque si no es probable que a medio plazo se produzca una reorientación de las políticas. Totalmente de acuerdo, Fernando. Pues por nuestra parte, Ana, yo creo que ya podemos dar por concluida la jornada y agradecer a todo el mundo la asistencia, recordar que se ha grabado por si alguien tiene dudas y estará en breve también en nuestra web, me confirman. Así que nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.